Bien, buenos días. Estamos hoy 8 de julio del año 2021 en la clase de estadística y vamos a comenzar el día de hoy el tema de medida de tendencia central para datos. Escuchen bien, compañeros. Para datos agrupados, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a comenzar con la clase de medidas de tendencia central para datos agrupados. Y en ese sentido, pues son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor el conjunto de valores. Representa un entorno al cual se encuentra ubicado en el conjunto de los datos. Primero que nada, quiero hacer un pequeño recordatorio porque tanto para datos agrupados y no agrupados es la misma situación. Como ustedes pueden recordar, la media también se le conoce como promedio, ¿no? Disculpe, pregunto a los compañeros y va a dar la nota ahora. Eh, Importa eso. bien, la media se definía como el promedio, suma Dice, de hay todos que... los datos entre el total de los datos, ¿ok? Bien, la media era el promedio, era un dato representativo de todos. La mediana se representaba con un símbolo de esta forma. Y era un dato que partía todos los datos a la mitad, dejando el 50% antes de él y el otro 50% después de él. ¿Ok? Finalmente, escuchen bien ahí, compañeros, la moda era el dato que más se repetía. Ese es el dato que más se repite. ¿Ok? La misma definición para las medidas de tendencia central en datos agrupados. Lo mismo, compañeros. En ese sentido, creo que vamos a comenzar el día de hoy analizando un caso. El caso de la media para datos agrupados. La media o promedio para datos agrupados se va a encontrar con el siguiente algoritmo, ¿no? Justo este que está aquí. ¿Ok? Cuando estemos hablando de datos agrupados, estamos hablando de tablas. La vamos a organizar en tablas, ¿ok? En columnas, en filas. Para poder calcular la media en datos agrupados, requerimos de las siguientes incógnitas a encontrar. Ya sabemos que X con una especie de pleca, una línea horizontal, esa es la media. Eso es lo que tenemos que encontrar. F es la frecuencia en cada intervalo. ¿Ok? La frecuencia de cada intervalo ya sabemos cómo se calcula. F. ¿Ok? Una vez que tenemos todos los intervalos, vamos a contar cuántas veces se repite un número en cada intervalo. Así de simple. Bien. X es la marca de clase. Ya sabemos cómo calcular la marca de clase. Agarramos cada intervalo y lo dividimos entre 2. Cada intervalo lo sumamos y lo dividimos entre 2. ¿Ok? Así es como encontramos la frecuencia y la marca. ¿Ok? Bien. ¿Cómo encontramos la suma total de la multiplicación por la frecuencia? Esto que está aquí representa una suma de 2 columnas multiplicadas en una sola. Entonces, mire, aquí tenemos intervalos, aquí tenemos frecuencias absolutas, aquí tenemos marcas de clase, marca de clase,
Y en la otra columna tenemos el producto de cada frecuencia por cada marca. ¿Ok? Estamos multiplicando esta por este por este por este. Y el resultado es este. Finalmente, para poder calcular la media, lo que necesitamos es la siguiente formulita. Sumamos todos los productos de la frecuencia por la marca, o sea, necesitamos esto. Sumamos cada una de estas. Cada frecuencia por cada marca de clase. F por X es el producto de cada frecuencia por cada marca, arriba. Y abajo, el número total de datos. Y eso es todo, compañeros. ¿Qué les parece? Compañeros. ¿Qué les parece? ¿Entiende? ¿Se comprende? Sí, entiende. Bueno, ya vamos a hacer un ejercicio, tranquilos. ¿Cómo se calcularía la media? Estábamos copiando lo anterior. Ok. Bueno, la verdad no lo necesitan copiar porque recuerden. Entonces, mire, el primero es el límite inferior de la clase mediana. El límite inferior del intervalo, o sea, del intervalo, ocupamos uno, ocupamos el de la clase mediana. Ojo con esta palabra. La suma de todos los datos, ese lo tenemos porque si contamos todos los datos, ya es fácil encontrarlo. Luego lo dividimos entre dos. Necesitamos la frecuencia acumulada hasta la clase anterior. Ojo con esta palabra. De la clase mediana. Está saliendo muchas veces esa clase mediana. O sea, necesitamos una columna, pero dentro de la columna de las frecuencias acumuladas, yo ocupo aquella que está en la clase mediana. ¿Ok? Necesitamos la frecuencia absoluta de la clase mediana. Ojo, ojo con esto, compañeros. Está apareciendo mucho esa palabra. Necesitamos I. Ya sé quién es E, que es la frecuencia acumulada de la clase mediana, anterior a la clase mediana. Necesitamos saber quién es I. Mire, I es la amplitud o anchura del intervalo de la clase mediana. Ojo con esa palabra. Aunque en el intervalo, la amplitud de los intervalos es la misma, ¿no? Sé que ya sabemos cómo calcular la amplitud. ¿Recuerdan ustedes que en el examen les salió el último intervalo de 60 a 65? ¿Qué viene usted y dice esto? 61, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Anchura de 6. Sin necesidad de calcularlo, yo ya sé que cada uno tiene ancho de 6. ¿Ok? Ahora bien, aparece en 4 ocasiones la tal clase mediana, ¿no? Recuerde que la frecuencia de la clase mediana es esta. Este es este. Esta es la frecuencia acumulada, ojo, hasta la clase anterior de la clase mediana. E I, ojo con esto, I es la amplitud o anchura o intervalo de la clase mediana. Ojo con eso. Finalmente, la clase mediana se encuentra de la siguiente forma. Dividimos todos los datos entre 2. Este dato se encuentra posicionado en el intervalo donde la frecuencia inmediatamente menor. Ojo con eso. Este dato lo vamos a encontrar posicionado en el intervalo donde la frecuencia es inmediatamente menor. Sería bueno que lo identificáramos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo donde puede estar posiblemente. Vamos a ver, creo que aquí está un ejemplo.
Ojo con esto. Supóngase que n sobre 2 es la clase mediana. Esta que está aquí. N sobre 2. N es el total de datos. Dividido entre 2, eso es 20. ¿Ok? Eso es 20. Ahí 20, si usted observa, 20 está como por acá en la frecuencia acumulada, como por aquí. ¿Ve? Por ahí está 20. Pero dice la definición que es la frecuencia acumulada del intervalo inmediatamente menor, donde ella es menor, ¿no? O sea, ella se encuentra aquí, entonces quiere decir que es la frecuencia, es exactamente donde ella es menor, ¿no? Si 20 está por acá, ella es menor a la clase mediana. ¿Qué les parece? Y tiene sentido, les voy a decir por qué. Mire, 8 más 6 es 14, más 5 es 19. No puede ser 5 porque entonces hace falta. Para 20 falta 1. Obviamente tiene que estar en esta, porque después de 19 está 20, o sea, probablemente está aquí ingresada, ¿no? ¿Sí le entienden? Entonces, la clase mediana, si les hubiese salido 28, ¿dónde estaría la clase mediana? A ver, ¿dónde estaría la clase mediana? 14. 28 estaría aquí, mire, ve. Entre 26 y 37, pero 26 no, porque ya se pasó. Entonces tiene que estar aquí, ve, por fuerza en 37. Toda esta línea sería mi clase mediana, toda la línea. ¿Ok? En el caso en el que 20 sobre 2, 40 sobre 2 es 20, la clase mediana no puede ser el verde. Tiene que ser por fuerza el amarillo. Toda esa es la clase mediana, miren compañeros. Toda la línea. ¿Ok? Está claro que es la clase mediana. Supóngase que tenemos 70 datos. 70 sobre 2, 35. ¿Dónde está la clase mediana, compañeros, ahí? En la última, no, no puede ser la última porque 35 está antes de 37. ¿Correcto? Quiere decir que la clase mediana sería esta, ¿eh? Ojo con este ejemplo, ojo. Y si los datos son 30 sobre 2 es 15, ¿dónde estaría la clase mediana? Correcto, porque ya pasó el azul. Y está, lo más seguro, antes de 19. O sea, mi clase mediana sería todo esto. Siempre le vamos a echar el ojo a la frecuencia acumulada. Siempre. Tengan mucho cuidado ahí, por favor. Una vez que usted tiene la clase mediana, ocupa, escuche bien. Mire lo que ocupa. Según la definición, usted necesitaba el límite inferior del intervalo de la clase mediana. Este dato. Este es el límite de intervalo inferior, ¿no? Intervalo inferior. Necesitaba, escuche bien, la frecuencia de la clase mediana. Esta es la frecuencia de la clase mediana. Necesitaba la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana, pero usted necesita la anterior. C sería este dato, miren compañeros. F sería este dato. LI sería este dato. N sobre 2 sería 40 entre 2. Solo hace falta una. Hace falta quién es I. ¿Quién es I? ¿Quién era I, compañeros?
La anchura de la clase mediana, ¿no? ¿Cuál es la anchura entre 48 y 53? ¿Cuánto es de ancho? 6, correcto, 6, correcto. Entonces, así es como calcularíamos nosotros la mediana, compañeros. ¿Ok? Ya la vamos a calcular. Ya la vamos a calcular. ¿Ok? Mire, límite inferior del intervalo. N es el número de datos, frecuencia acumulada hasta la clase anterior, frecuencia de la clase mediana, amplitud o anchura y la clase mediana que ya la calculamos como N sobre 2. Bien, vamos ahora con la moda. ¿Cómo calculamos la moda? Mire, primero que nada, ya sabemos que el símbolo de la moda es este. Mire, ese es el símbolo de la moda. ¿Quién es L? Ojo con esa definición. Es el límite exacto inferior del intervalo de la clase modal. Ojo con esa palabra. Límite exacto inferior de la clase modal. Es el intervalo, el primero del intervalo, ¿no? Hay dos, A y B. Pues es este, ¿no? El primero de la clase modal. Pero esta palabra ahora ya no se llama clase mediana, se llama clase modal. Ojo con eso porque hay que calcularlo. Una vez que usted encontró ese límite, nos piden encontrar D1. ¿Quién es D1? La diferencia de FM menos F1. ¿Quién es D2? F1 es D1 y D1 es lo mismo, ¿no? Mire. ¿Quién es D2? FM menos F2, ¿no? Ah, pero ¿quién es FM? Frecuencia de clase modal. Esta palabra está saliendo ya 2 veces. Clase modal. A lo mejor se puede calcular similar a lo de la mediana, ¿no? O alguna formulita. F1 es la frecuencia de la clase anterior. Quiere decir que si nosotros tenemos un rango y mi clase modal está aquí, en una fila, F1 sería el dato que está antes. Este dato, ¿eh? Y F2 sería este dato. Entonces, D1 sería este menos el anterior. ¿Sí? Y D2 sería este menos el siguiente. ¿De acuerdo? Compañeros. La amplitud, pues la amplitud siempre la conocemos como el ancho del intervalo. Y la clase modal la vamos a encontrar de la siguiente forma. Ojo con esto. La clase de la mediana se encontraba como, una vez que n entre 2 se encuentra, ella tiene que ser inmediatamente menor. ¿Ok? En caso de la clase modal, el caso de la clase modal es donde hay mayor frecuencia. Vamos a ver dónde hay mayor frecuencia. Vamos a buscar un ejemplo donde haya mayor frecuencia. Observemos la frecuencia. ¿Dónde hay mayor frecuencia aquí? ¿Dónde está la mayor frecuencia? 11. Quiere decir que la clase modal es toda esta fila, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque ahí es donde hay mayor frecuencia. Ahora bien, según los datos, el límite inferior es este, L. ¿Quién sería D? ¿Quién sería D? D es FM, la frecuencia de la clase mediana, menos el anterior. Este sería FM, frecuencia de la clase modal,
Y este sería de 1. Perdón, F1, ¿no? Menos el anterior, ¿ve? Fm no menos F1, así obtendríamos D1. ¿Y cómo obtenemos D2? Fm menos D2, que es el que se está siguiente, ¿no? Y la diferencia de este es D2. Y eso es todo, compañeros. Eso es todo porque la anchura, yo ya sé que es 6 en este caso, ¿no? Mire. Ya la vamos a observar ahorita en el ejemplo. Ahí está, mire. FM, frecuencia de la clase modal, o sea, la de la fila, ¿no? Y F1 es la clase anterior, frecuencia de clase anterior. Y F2 es frecuencia de la clase posterior, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, como ya sabemos cómo calcularlo, ¿les parece si hacemos un problema? O discutimos un ejemplo. Medidas de tendencia central agrupadas, háganse la idea que tenemos que calcular los intervalos, el número de intervalos, la anchura de cada uno de ellos y cuánta frecuencia hay en cada intervalo. Prácticamente vamos a hacer lo que aprendimos en el primer parcial, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo todos? Entonces, mire, el rango lo vamos a calcular de la siguiente forma. El dato máximo y el dato mínimo. La diferencia de eso es el rango. Dato máximo. Ahí está. Este es el máximo. Y el dato mínimo, este. Miren, compañeros, ahí está. ¿Cómo calculamos el rango? La diferencia de ellos. La diferencia de ellos se logra observar claramente como 35. Ese es el rango. ¿Ok? Ahora vamos a calcular, según Sturges, cuántos intervalos se nos sugieren. Vamos a la formulita, es 1 más 3.33 log de n, donde n es el número de datos. Si a mí nadie me dice cómo sacar el número de datos, nadie me lo dice, pues es fácil, ¿no? Solo es ir a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para allá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 8, 40 datos. Así de simple. Hay 40 datos. Sturges establece que una forma muy interesante que descubrió para poder sugerir cuántos intervalos íbamos a necesitar es 1 más 3.33 por el log de 40, por el log del número de datos. Eso nos da 6.33, aproximadamente 6 filas de intervalos necesitamos. Por ese punto 33 hay ocasiones en las que hay datos y si en ese caso llegase a suceder de que nos haga falta frecuencia, entonces agregamos un intervalo más, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede. Ahí está. Sturges sugiere 6. El entero más cercano de 6.33 es 6. Ahora, calcule el ancho del intervalo. Rango entre número de intervalos. ¿Ok? 35 entre 6. ¿Estamos de acuerdo? .33 tiene como entero más cercano 6. ¿Qué quiere decir? Que vamos a construir 6 filas y cada una de ellas va a tener un ancho de 6. ¿Ok? Eso es todo. Vamos a construir ahora, a través de los datos anteriores, una distribución de frecuencias. Entonces observen. Construimos 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Y cada uno de los intervalos va a tener un ancho de 6. ¿Ok? ¿Cuál es el dato más pequeño? Es 30. Ahí vamos a empezar, mire, y contemos. 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 35. 6, ¿ve?
36, 37, 38, 39, 40, 41. Y así sucesivamente, miren compañeros. 6 filas y llegamos al último dato y nos percatamos que es el dato máximo. O sea que no tenemos que agregar nada más. ¿Cómo calculábamos la frecuencia? Sin que yo se los diga. ¿Se acuerdan cómo la calculábamos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos datos hay entre 30 y 35? Mire, ve. Entre 30 y 35 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos hay entre 36 y 41? Los azulitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Ok? ¿Cuántos hay entre 42 y 47? 1, 2, 3, 4. 4 o 5 creo que habían. 5, ahí está, ¿eh? 1, 2, 3, 4. ¿Ver? 1, 2, 3, 4. ¿Y el otro verde dónde está? 1, 2, 3, 4. Falta otro. Ah, sí, aquí está. Ahí está. Amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ve? 7. 5, 6, 7. Moraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Y cafecitos 3. 1, 2, 3. Ahí están, compañeros. Lo recordaron, ¿verdad? Finalmente, el total de datos se debe reflejar con la suma de todas las frecuencias, ¿ok? Lo primero que íbamos a hacer era calcular la marca para poder obtener la frecuencia, perdón, la media, ¿no? Entonces, mire, cada intervalo lo sumamos y lo dividimos entre 2, así obtenemos la marca. Cada intervalo lo sumamos y lo dividimos entre 2, aquí obtenemos la marca. Y así sucesivamente. ¿Cómo obtenemos ahora frecuencia por marca? Multipliquemos 8 por 32.5. 6 por 38.5. Y así sucesivamente, compañeros. ¿Ok? 8 por 32.5, 260. 6 por 38.5, 231. 5 por 44.5, 222. Al final, recuerdan ustedes la formulita que necesitábamos, ¿no? La sumatoria de todas las frecuencias por las marcas. O sea, lo que necesitamos era este dato. Sumamos toda la columna, 1876, y lo dividimos entre el total de datos, compañeros. 46.9 aproximadamente son 47 años. El promedio de las personas que sí denuncian es de 47 años. ¿Ok? Una de las formas de interpretar este dato es que las personas que están de acuerdo con la implementación, bueno, en este caso eran era de operaciones administrativas, ¿no? Es de 47 años de edad. ¿Qué les parece? Compañeros. Continuamos, Nick. Mire, ¿cómo dice? Sí hicieron denuncias. ¿De acuerdo? De acuerdo.
Este es el promedio de la edad de las personas que se hacen denuncia, ¿no? Así lo podemos interpretar, ¿no? Las personas tienen un promedio de edad de 47 años, ¿ok? O sea que solo necesitamos la columna de frecuencia por marca y la vamos a dividir entre el total de datos, mire. Ahí está. Ahora vamos a ver y a recordar cómo calcular la mediana. Para calcular la mediana, les quiero recordar que necesitábamos el límite, la frecuencia de la clase mediana, la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, la anchura de cada intervalo y la clase mediana. La clase mediana la encontrábamos cuando ésta se posicionaba en la frecuencia acumulada inmediatamente menor a n sobre 2. Vamos a ver cómo se calcula eso, ¿eh? Entonces, mire, primero que nada, teniendo frecuencia por marca, marca y frecuencia, necesitamos calcular la frecuencia acumulada. Ya sabemos cómo se calcula la frecuencia acumulada. ¿Ok? Si ustedes lo recuerdan, el primer dato solo se copia. ¿Ok? Luego, 8 más 6, 14, 14 más 5, 19, 19 más 7, 26, más 11, 37, y 37 más 3, 40. Así calculamos la frecuencia acumulada. Lo primero que tenemos que hacer se llama calcular, escuchen esto, la clase modal, que es ahí donde está toda la información en torno a ello. La clase modal se calcula de la siguiente forma, compañeros. N sobre 2. N es el total de datos. La frecuencia es el mismo total de datos. 40 datos sobre 2, eso es 20. Con este dato vamos a ver cuál es el dato de todas las frecuencias acumuladas que ya no pasa. 20 pasa 8, pasa 14, pasa 19. ¿A quién ya no pasa? A 26. Y no la pasa porque probablemente ahí se encuentra la mediana. Entonces, mire, toda esta línea es la famosa clase mediana. Ahí 20 ya no pasa a 26 en este caso. Hasta que ya no pase. Porque se encuentra ahí, en esa fila, toda la información. Mire, ¿qué otro dato necesita? ¿Quién es LI? El límite inferior de la clase mediana. Eso es 48, miren compañeros. ¿Qué otro dato necesitaba para la clase mediana? N sobre 2. N sobre 2 es 20. ¿Qué otro dato necesitaba usted? Necesitaba saber la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. ¿Ok? La frecuencia acumulada anterior, ¿quién es? Mire, si esta es la frecuencia acumulada anterior, perdón, la clase mediana, si esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana, la frecuencia acumulada anterior es 19. Mire. ¿Qué otro dato necesita? La frecuencia de la clase mediana. La frecuencia de la clase mediana está en la fila. 7. ¿Ok? ¿Qué otro dato necesita? Y es el ancho de cada intervalo. ¿Cuál es el ancho del intervalo? Entre 48 y 53, ¿cuánto hay de ancho? 6. Ahí están todos los datos, miren compañeros. Miren, solo vamos a meter esos datos a la formulita. ¿Cuál es la formulita? Me la voy a recordar. LI, mire, N sobre 2 menos C sobre F M, todo eso por I. ¿Ok? Como ya tenemos todos los datos, nos vamos allá a meter todos esos datos a la formulita. Miren, compañeros. LI 48. Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, si esta es la clase mediana,
Y esta es su frecuencia acumulada, yo ocupo la anterior. Ahí está. La frecuencia de la clase mediana es 7. El ancho es 6 y n sobre 2 es 20. Solo metemos los datos a la formulita y eso es todo, compañeros. Nos da 48.875 y eso es aproximadamente 49 años. ¿Ok? ¿Cómo se interpretaría la clase mediana, no? Se interpretaría de la siguiente forma. El 50%, ok, vamos a escribir, ojo con esta conclusión. La mediana se define como aquel dato que parte 50% antes y el 50% después. El 50% de las personas que hacen denuncia después de un asalto tienen menos de 49 años. Y el otro 50% son mayores de 49 años, compañeros. ¿Ok? Pueden decir, ¿por qué no dejamos 48.85? Bueno, pues nadie tiene 48.85, ¿no? Vamos a manejarlo así, lo más cercano. ¿Qué les parece? Consultaban cómo agregar ese dato a la calculadora, ¿no? Mire, yo les voy a sugerir que resuelvan esto primero, ¿eh? 20 menos 19, enter, entre 7. Enter por 6. Enter más 48. Así de simple. Voy a repetir. 20 menos 19, enter. Entre 7, enter. Por 6, enter. Más 48. ¿Ok? Entonces, entre paréntesis, ¿ve? 20 menos 19. Uy, 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 uy. ¿20 menos 19? Vamos a borrar esto. Ay, este me da un dato ahí en raro. Compañeros, ¿lo observaron? 20 menos 19, enter. Entre 7, enter. Por 6, enter. Más 48. Porque si lo hacen de un solo va a ser más difícil. Miren. 20 menos 19, enter. Entre 7, enter. Todo eso por 6. Enter. Más 48. 48.857, compañeros. Miren. Aproximadamente 49 años. ¿Qué les pareció? ¿Les salió? Muy bien, sí. Aquí simplemente para la moda tenemos que calcular la clase modal, ¿no? La clase modal se encuentra donde hay mayor frecuencia. Donde hay mayor frecuencia es 11. Toda esta es mi clase modal, toda. Mire qué datos ocupamos. El límite, ese es el inferior de los intervalos, 54. ¿Qué otro dato ocupamos? D1. D1 es lo siguiente, escuchen bien. La frecuencia de la clase modal es 11. Le resto el anterior, 11 menos 7. 11 menos 7, ¿cuánto es? 4. Ahora, ¿quién es de 2? Ahora de 2, este, ¿ve? Ya calculamos de 1. Ahora calculemos de 2. Siempre es la frecuencia de la clase modal, 11, menos el siguiente. El siguiente es 3. Mire. 11 menos 3, ¿cuánto es? 8, ¿no? ¿De acuerdo? Y el último es sí. ¿Quién es sí? La anchura del intervalo, que es 6. Eso es todo. Eso es todo, compañeros. Mire, ve, para calcular la moda, simplemente hacemos lo siguiente. Límite inferior, 54. Mire. Más. ¿Quién es de 1? De 1 es 4.
Abajo, de 1 más de 2, 4 más 8. Todo eso se va a multiplicar por el ancho del intervalo, que es 6. ¿Cómo lo calculamos? De la misma forma. Abajo es 12. Entonces, mire, 4 entre 12, enter por 6, enter más 54. Eso es todo. Eso es todo, compañeros. Aquí la cosa es identificar dónde está la moda, donde hay mayor frecuencia. Si quieren, lo hacemos aquí en la calculadora. ¿Eh? Mire. Ojo ahí, ¿ve? 4, a ver, abajo hay 12, ¿verdad? Porque 8 más 4 es 12. Mire, ahí hay 12 abajo. 4 entre 12. Enter. 6. Enter. Más 54. Enter. ¿Ok? ¿Alguien tiene duda? Mire. Mire qué fácil. Vaya, compañeros. Mire. 11 era la clase. Era la clase modal. ¿Ok? De 1, 11 menos 7. De 2, 11 menos 3. El intervalo, 54. Y la anchura es 6. Aquí está, mire. De 1, 11 menos 7. Ahí está. Aquí está. De 2, 11 menos 3. La frecuencia de la clase es 11, ¿no? ¿Quién es F1? 7 y 3, y la diferencia de 1 menos de 2, ¿no? Finalmente, 4 sobre 4 más 8 por la anchura más 54. Eso sería todo, compañeros. ¿Ok? Así se define. La mayoría de las personas que hacen denuncia después de un asalto tienen 56 años. Ok, lunes, vamos ya a práctica, ¿no? Vamos a resolver un ejercicio completo. Ok, nos vamos. Vámonos. Pasen buen fin.